Primera de Corintios, capítulo 15. ...52... si ya lo tiene ahí. Primera de Corintios 15, 57. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces acostumbramos darle gracias a todo y menos a Dios. Y debemos de aprender a darle gracias a Dios. Y ahora que termina un ciclo escolar, es un momento para darle gracias a Dios. Quienes lograron terminar kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, debemos de saber que es gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Para eso es que estamos acá el día de hoy, para darle gracias a Dios por nuestros hijos. Amén. Darle gracias a Dios por ello. Dice la Biblia aquí en 1 Corintios 15, 57, que la victoria que se obtiene de cursar un año y cubrirlo, aprobarlo, tiene que ver con darle gracias a Dios. Debemos de darle gracias a Dios en todo momento, pero más obviamente cuando vemos el logro de uno de nuestros hijos. Saben, los logros de los hijos son en equipo. El hijo no podría salir adelante si los padres no estuvieran atrás. Los padres siempre deben de estar atrás de los hijos en todo tiempo. Los padres deben estar para apoyar a los hijos. Y vamos a ver qué sucedió con Jesús. Cómo sus padres, José y María, que eran sus padres terrenales, estaban ahí para ayudarlo a él. Un hijo debe de crecer en tres áreas. Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice las tres áreas en las cuales debemos de preocuparnos de que nuestros hijos crezcan. Mire lo que dice, hablando acerca de Jesús. Dice Lucas 2, 52. Dice que Jesús crecía. Lucas 2, no 50. Primera de Corintios. Dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Tres áreas. Mire lo que dice: sabiduría, estatura y gracia. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Que nuestros hijos están creciendo en sabiduría. Amén. Pero si te das cuenta, también nuestros hijos han crecido en estatura. Qué importante es entonces que los padres proveamos para los niños, para los hijos, un ambiente donde ellos puedan crecer en estas tres áreas: en sabiduría y en gracia, y también en estatura. Qué importante es ocuparnos de estas tres áreas de nuestros hijos. Si Dios nos ha dado un hijo, nos lo ha dado precisamente para que crezca. Yo creo que si no están sus hijos, deberían de llamarle. Los que se graduaron deben estar acá, por eso se anotaron. Falta Sara, faltan varios que se graduaron y que no están acá. Entonces es importante. O sea, hoy vamos a hacer algo especial con nuestros hijos, y yo creo que los padres debemos ser muy sabios y debemos de saber que hay momentos para tener a los hijos acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿estamos orgullosos y contentos de nuestros hijos? Pues algunos tal pareciera que no, porque no los trajeron. Qué mala onda, ¿no? Porque
Si el mundo celebra algo y lo hacen solo por hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo con sabiduría. Amén. Los triunfos y los logros de nuestros hijos tienen que ver con la responsabilidad que como padres les hemos dado al crear un ambiente, aleluya, un ambiente para que ellos crezcan físicamente, para que ellos crezcan en sabiduría. Sabiduría nos habla de conocimiento. El conocimiento inicia. Yo, ahora que Zoe se graduó del kinder, la directora decía lo siguiente: los hijos a los 5 años ya deben de estar formados en sus convicciones y en sus creencias. Los primeros 5 años son muy, pero muy importantes para la vida de un niño. Se dice que en los primeros 5 años, estamos hablando del conocimiento, de la sabiduría, los niños desarrollan un 80% de su cerebro. El otro 20% restante lo van a desarrollar después. Por eso es que una persona que aprende un idioma, por ejemplo, han visto los americanos, dice que los patrones del lenguaje se graban en el cerebro. Y aunque ellos intentan hablar español, lo veo con el hermano Will Myers, sigue teniendo, después de muchísimos años de estar en México, sigue teniendo su acento estadounidense. Eso es algo que queda grabado en el cerebro y que no se puede cambiar. No se puede cambiar. Intentarás tú estudiar inglés, pero si no lo aprendiste desde pequeño, tu acento seguirá siendo latino. ¿Estamos entendiendo? Tengo un amigo que es pastor y él se dedicaba en Hollywood como maestro de español y de inglés a aprobar a los actores que tenían el acento para hacer un papel. Entonces él les tenía que estar dirigiendo el lenguaje de los actores latinos que hablaban inglés. Y dijo, muchos de ellos, la mayoría de ellos, que habían aprendido el inglés después de los 15 años, no podían tomar papel de ningún personaje americano o inglés. Muchos. Dijo, y la mayoría de los personajes que llegaba a probar con un lenguaje fluido en inglés, pero aparte con un acento no latino, aunque eran mexicanos, aunque eran colombianos, me daba cuenta, dice, que la mayoría habían visto películas en inglés desde niños, habían tenido acceso al lenguaje en los primeros años de vida. Entonces, eso es muy importante. Si vas a llevar a tu hijo a que crezca en conocimiento, tenemos que aprender que los primeros 5 años son vitales. Son vitales los primeros 5 años para toda la formación de tu hijo. Él adquiere las convicciones, las creencias en un 80%. Es decir, si en los primeros 5 años él es alcanzado para Dios, él nunca se va a perder. Amén. Él nunca se va a perder. Pero si ya lo alcanzan a los 50, a los 60, ya es bien difícil que quiera cambiar. Si lo encuentran ya después de los 20, es difícil. Hay 3 etapas. Las plantas tienen 3 etapas primordiales de crecimiento. La primera es plántula. Plántula es una planta pequeña de 2 o 3 centímetros. Y esa planta es muy fácil de quebrar o de arrancar. Aunque dentro de esa pequeña plántula está todo el contenido genético para desarrollarse en un gran árbol. Sin embargo,
hay otra parte del crecimiento de las plántulas que es arbusto. Arbusto es de aproximadamente unos 2 metros y árbol, tres etapas de las plantas. Cuando se es plántula, es muy fácil quebrarla o romperla, pero ya tiene todo el contenido genético. Cuando se es arbusto, vas a batallar más, obviamente, en que esa planta sea derribada o destruida. Pero cuando se es roble, se es árbol, la verdad es que cuesta mucho trabajo romper un árbol. Necesitas de herramientas especiales para destruir un árbol. Así es la etapa del crecimiento de un ser humano. Y vamos a dividirla en 0 a 5 años, que es plántula, y vamos a dividirla también de 5 a 20 años. 5 a 20 años es un arbusto, y de 20 en adelante. Cuando nos enfocamos en darle cuidado a esa pequeña plántula, ahora, ¿quién quiera destruirla? Es el enemigo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Así que el enemigo va a intentar destruir a nuestros hijos desde pequeños. Y desde pequeños son muy vulnerables. Y cualquier cosa puede destruirlos. Y luego cuando son adolescentes, de igual manera, el enemigo quiere que robar las almas de nuestros hijos. ¿Estamos acá? Entonces estamos hablando aquí de que hay 3 etapas de crecimiento en la vida de las plantas, como también en nuestra vida. Pero si lo dividiéramos en las 3 edades que comprende toda la vida de un hombre, serían de 0 a 20 años, es más fácil alcanzar a una persona para Cristo. De 20 a 40 años será un poquito más difícil. De 40 en adelante, solo Dios lo puede hacer. ¿Estamos acá? Amén. Así que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos como padres en alcanzar a nuestros hijos en la primera etapa. Los primeros 5 años. No los pongas a trabajar, no los saques de la iglesia, no te los lleves a ver una película los domingos. Ellos necesitan aprender de Dios. ¿Estamos acá? ¿Dónde están tus hijos? Si aquí están tus hijos, tú estás cumpliendo entonces con tu primer papel, que es darle toda la fortaleza a esa plántula, darle todos los cuidados, crear todo el ambiente. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Cuando un jardinero se da cuenta que un rosal no está echando buenas rosas, no arregla la rosa, arregla el ambiente. ¿Está acá? Entonces nosotros los padres somos los encargados. Si ya echaste a perder a los primeros porque no había un buen ambiente, ahora por favor crea un buen ambiente para los hijos. El hogar debe proporcionarles a ellos todos los nutrientes esenciales para que ellos crezcan. ¿Estamos acá? Amén. Pero nosotros debemos de ocuparnos de eso, no de preocuparnos, de ocuparnos. La labor de nosotros como padres es crear ese ambiente que a ellos les den las herramientas, que a ellos les dé todo para que ellos crezcan. Debemos de ocuparnos, sí, de que los hijos hagan deporte para que crezcan en estatura, de llevarlos al médico. ¿Cuántas cosas haces tú para que tus hijos crezcan en estatura? Pero se nos olvida muchas veces ayudarles a crecer en gracia. Ahora, la verdad es que toda la humanidad nos ocupamos solamente, o la humanidad se ocupa solamente en proveerles para que crezcan en sabiduría y proveerles para que crezcan en estatura. Pero pocos son los que se ocupan con sus hijos para que crezcan
en gracia. Ahora, la verdad es que es más importante crecer en gracia, crecer en favor, antes que crecer en sabiduría. Ahora, no me malentiendan, todo es importante. Así que entonces, a los primeros 5 años de vida de tus hijos, ocúpate tú de crear ese ambiente como el jardinero, que no tiene que hacer nada por la rosa ya está echada a perder o ya no se dio bien, pero no puede arreglar la rosa, tiene que arreglar el ambiente para que entonces surjan nuevas y mejores rosas. Así es el papel de un padre. Si un padre de una o de otra manera no pudo hacer algo bueno por sus hijos o no tenía la sabiduría, ahora debe enfocarse, amados, en hacer algo si tiene la oportunidad. Por eso es que los abuelos echan a perder a los hijos. ¿Por qué los echan a perder? Porque los consienten, porque toda la culpabilidad que tienen acerca de cómo trataron a sus hijos los lleva a no corregir, a no educar. Ellos crean un ambiente más de amor, más de cariño, más de afecto. Ahora, creo que tú tienes que entender esta parte. ¿Cuál es el papel de los padres en cuanto a estas 3 áreas? La verdad es que la Biblia nos enseña acerca de Abraham, acerca de Isaac y acerca de Jacob. Y dice que Dios quiere bendecir hasta la 4ª generación. Pero entonces aquí el que juega un papel muy importante es el patriarca. ¿Quién es el patriarca? El patriarca es aquel que es el primero, el cabeza de familia. Es decir, si tú eres el papá, tú juegas un papel importante para tus hijos. Pero si ya eres el abuelo, olvídate el papel que juegas. Se supone que a estos años que ya eres abuelo, debes estar lleno de sabiduría para enseñar a tus nietos, pero para enseñarles también que a crecer en gracia, aleluya, delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, aquí es bien importante saber una cosa, que es más importante estar bien con Dios. Por eso dice, en gracia delante de Dios. En gracia, en favor delante de Dios. Eso es muy, pero muy importante. Aleluya. ¿Estamos acá? Mira, como papá debes de saber esto. Tenemos que crear un ambiente, desarrollar un ambiente para que nuestros hijos crezcan sanos. Y sanos o salud integral no significa solamente que estén sanos físicamente, porque puede haber hijos sanos físicamente, pero muy mal emocionalmente. ¿Cómo evitamos que un hijo sea herido? ¿Cómo evitamos que un hijo no tenga resentimiento? Poniendo los ingredientes cuando es plántula. Si tú le enseñas a tu hijo en los primeros años de vida, que en los primeros 5 años, que lo más importante es que Dios le ama, que lo más importante es que él fue creado por Dios, si tú le enseñas los principios, entonces te vas a ahorrar muchos problemas en el camino. Recuerda, hay un enemigo queriéndolo destruir. ¿Estamos acá? Amén. Hay un enemigo queriéndolo destruir. A una pequeña plántula, pues no la puede atacar un guardabosque, los que tiran los árboles, un talador. Pero sí la atacan diversos organismos microscópicos. Ahora se va a ver más cuando se tira un árbol que cuando se arranca una pequeña plántula de 3 centímetros, que tenía todo el potencial para ser un gran árbol. Debemos de saber entonces
que el enemigo de nuestras almas está al acecho con nuestros hijos desde pequeños. Y Él no quiere que ellos tengan la convicción de lo que Dios va a hacer. He oído hablar a varios misioneros y la mayoría me han dicho, pastores que vienen de cuna cristiana, la mayoría han dicho: yo supe mi llamado en los primeros años de vida. Yo supe que le iba a servir a Dios desde muy pequeño. Si tus hijos saben eso desde muy pequeños, ellos no se van a desviar y no se van a apartar de su camino. Está en nosotros esa gran responsabilidad. Proverbios 23:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Aleluya. Amén. Así que tenemos que saber una cosa: la responsabilidad de padre es instruir, es enseñar. ¿Cuántos años debes de enseñar? ¿Cuántos años debes de enseñar? Aproximadamente los que lo vas a tener en tu casa, mínimo 18 años. Durante 18 años tú tienes que ser la fuente de enseñanza, la fuente de inspiración. ¿Estamos acá? Y dijimos que Abraham, Isaac y Jacob, que representan 3 generaciones bendecidas, son el papel que cada uno de nosotros debemos de tener. Como padre, ¿cuál es tu papel? Como abuelo, ¿cuál es tu papel? Y como hijo, recibes del padre y recibes también de los abuelos. Todo. ¿Estamos acá? Si tienes abuelos que toman, esa es una enseñanza mala, pero la está recibiendo el niño. Si tienes abuelos groseros que en lugar de darte un cariño, te dan un jalón de orejas, o todo eso lo va recibiendo el niño, lo va formando. Así que si no hay buenos ejemplos en tu familia, tú trata de ser un buen ejemplo. ¿Estamos acá? Amén. Todo lo que hagamos por estos pequeños que tenemos en nuestras manos, todo les va a ayudar o les va a repercutir. Todo va a traer una consecuencia, sea buena o sea mala, pero todo va a traer una consecuencia. Aleluya. Amén. Así que estamos para celebrar los triunfos de nuestros hijos, los logros de nuestros hijos. Pero escucha, papá, también es tu logro. Escucha, mamá, también es tu logro. Lo que él o ella han logrado fue porque tú estuviste atrás de él, y ese es tu papel. Tu papel es ser ejemplo, pero tu papel también es estar atrás, estar enseñándole, estar ayudándole. En este tiempo tenemos que saber que ya no, la escuela no es responsable del aprendizaje de los hijos. La escuela solamente va a dar la información, pero realmente donde deben aprender los hijos es en el hogar. O sea, el maestro de tu hijo eres tú. Por eso dice instruye. ¿Quién puede instruir? Solo un maestro. Solo un maestro puede instruir. Ahora, a lo mejor dice: yo no fui a la escuela, ¿yo qué le voy a enseñar a mi hijo? Le vas a enseñar todo lo que tú eres. Escucha bien, hay un principio. Tú no podrás sembrar en tu hijo lo que no tienes. Tú no podrás darle a tus hijos lo que no tienes. En las 3 áreas: en sabiduría, en estatura y en gracia. El área que tú más tengas desarrollada, esto es bien importante, esa será la área que se verá más en tu hijo. ¿Han visto hijos de padres físico-culturistas? ¿Cómo son los hijos? Como el papá. Imitan
al papá. Desde pequeños se ponen a hacer ejercicio, desde pequeños empiezan a ir al gimnasio, y entonces el área más desarrollada en el padre será el área más desarrollada en los hijos. Si nosotros crecemos en las tres áreas también, nuestros hijos van a ir creciendo también. Así que tienes algo que hacer, comprométete con tu crecimiento. ¿Estamos acá? Papá, debes comprometerte con tu crecimiento. Si tú no te comprometes con tu crecimiento, tus hijos no crecerán. Tus hijos no crecerán. Ahora, por favor, quitemos de nuestra mente el que mis hijos tienen que pasar lo mismo que yo pasé. Mi hija nunca va a padecer hambre. A mi hija nunca le va a faltar lo que a mí me faltó. Aleluya. ¿Estamos acá? Usted tiene que saber eso. Usted tiene que entender. Hay un principio en la cultura judía. Y este principio dice que los hijos crecen de los hombros de los padres hacia arriba. Por eso cuando un empresario judío, cualquier hombre judío, logra riqueza, no es para él. Cuando su hijo tiene 30 años, al hijo mayor le es entregado el patrimonio de la familia, para que a partir de ahí él siga haciendo crecer la empresa. Para esta edad, el abuelo ya, el papá ya tiene algunos 60 años, el hijo tiene 30, y entonces el hijo es el que se va a dedicar a trabajar, y el abuelo se dedica a instruir a los nietos. Imagínense qué sociedad. ¿Cómo lo va a instruir? Enseñándole que un día él va a ser el propietario de lo que su padre le entregue. ¿Por qué? Porque hay un principio. Los hijos crecen de los hombros hacia arriba, de las metas, de los logros, de los éxitos que tú le puedas entregar a tus hijos. Es de donde tus hijos podrán crecer. ¿Qué le estás entregando a tus hijos? Un matrimonio destruido, una relación mala. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. ¿Qué matrimonio tendrán tus hijos? El que tú les enseñes a formar, lo que tú logres. Por eso es muy importante que entendamos los diseños de Dios y que aprendamos de lo que Dios dijo, de lo que Dios ha establecido, de sus diseños. Entonces, por favor, papá, no seas egoísta y no quieras que tu hijo sea igual que tú, porque entonces no habrás crecido. Por eso estoy diciendo, comprométete con tu crecimiento en estas tres áreas. ¿Estamos acá? Amén. En el área de la sabiduría, oye, no hay obstáculo. ¿Qué edad tienes? Todavía puedes estudiar, todavía puedes hacer una carrera. No importa que estés casada o que estés casado, querer es poder. Amén. Y la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque de lo que tú logres es de donde tus hijos van a crecer, donde ellos se van a parar para avanzar. Pero si nosotros no logramos nada, nuestros hijos, ¿cómo les puedes exigir entonces? ¿Cómo le dices termina una carrera universitaria si tú no la tienes? ¿Cómo le dices termina la prepa si te embarazaste tú antes de entrar a la prepa? ¿Cómo le exiges? ¿Qué derecho tienes para hacerlo? ¿Estamos acá? Amén. No te quedes donde estás. Necesitas crecer. Necesitas ir hacia adelante. Necesitas darte cuenta que lo que tú logres, tus éxitos, serán los éxitos de tus hijos. Aleluya. Amén. Aún algunos de ustedes no terminaron la prepa, pero ¿qué les falta? ¿Qué les falta? Les aseguro que tiempo no. Hay muchas oportunidades ahora para seguirse superando.
Necesitamos entender y saber que Dios no te quiere así. Dios no te quiere con una mentalidad religiosa de ya hasta aquí llegué. No es cierto. Dios quiere más. Porque vuelvo a repetir, todo lo que tú logres será lo que tus hijos podrán tomar para lograr más. Para lograr más. Aleluya. Así que vamos a crear ese ambiente. Vamos a decirles a nuestros hijos, sí, que ellos merecen más que yo me voy a esforzar en darles lo mejor, pero también enseñarles responsabilidad. Porque no los vamos a hacer unos inútiles. Tenemos que enseñarles también a trabajar. Tenemos que enseñarles. El hijo judío comienza a trabajar en los negocios de su padre desde muy pequeño. Ahora, no con grandes responsabilidades, sino enseñándole a amar el trabajo, a amar la fuente de trabajo de la cual vive toda la familia. Así que si tu hijo tiene 15 años y no lo has puesto a hacer nada, estás haciendo un inútil. ¡Auch! ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Porque son los primeros años los que son vitales. Aleluya. Necesitas enseñarle. Necesitas decirle cuál es la importancia del trabajo. Necesitas decirle que sin trabajo no hay éxito. Necesitas enseñarle que él se comprometa en su crecimiento también. Prioridad para el pueblo judío. Prioridad, crecer en gracia. Todas las familias, el viernes por la tarde en el pueblo judío, comienza el Shabbat. Se reúnen todos alrededor de la mesa y empiezan a darle gracias a Dios. Comienzan así un tipo de ayuno que todos, grandes y pequeños, saben el propósito: buscar a Dios. Dedican el día sábado, el Shabbat judío, lo dedican para buscar al Señor. Ese día nadie trabaja. Ese día todos asisten a la sinagoga para leer la palabra de Dios, el Deuteronomio, que son el Pentateuco, hasta Deuteronomio y los libros de los profetas. Y ese libro sagrado llamado Torah, ese niño, esa niña, deben aprender de memoria los primeros 5 libros para hacer una especie de ceremonia a los 12 años, el Mishvah, para los chicos, donde ellos citan versículo tras versículo los primeros 5 libros de la ley. Entonces, prioridad. Estamos hablando de los primeros años de vida. No quieras que tus hijos aprendan de Dios. Ay, pues no, ellos no quieren ir a la iglesia, están chiquitos, no seas tonto. ¿Cómo dices que no quieren ir a la iglesia? Tú eres el que no quiere venir y traerlos. Tú eres el que le da más importancia al trabajo. Y un día que tengas problemas con ellos en la adolescencia, cuando sea el arbusto y que venga el enemigo y los quiera destruir, el único culpable serás tú. ¿Estamos acá? No le hagas más caso al marido, no le hagas más caso al trabajo. Tus hijos son lo más importante. Amén. Aleluya. Amén. Vivimos en una generación donde actualmente la gente dice: no, mejor que mis hijos crezcan sin religión, que tengan su propio concepto de Dios cuando ellos quieran. Eso es una mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque los va a llevar a ser ateos. Son los primeros años de vida los que juegan un papel muy importante en tener una cercanía hacia Dios. No, es que está bien chiquito, ahí nomás va a dar lata, ¿para qué lo llevo? ¿Estamos entendiendo cuáles son los pensamientos a veces? No, es que mi marido se enferma, se enoja si no voy. Déjalo que se vaya al infierno todo enojado. ¿Pero tus hijos quieres que se pierdan? ¿Tus hijos quieres que se vayan? Así que tú tienes que saber: tengo una gran responsabilidad como madre, como padre delante de Dios, de que mis hijos crecerán y lograrán
después de lo que yo logre, después de lo que yo les entregue. A veces los padres se preocupan en darles una herencia, en formar un patrimonio para ellos. Es más, todos después de cierta edad decimos, estoy trabajando para un patrimonio para mis hijos. Y un patrimonio aquí en la tierra está bien, pero lo más importante es la instrucción del Señor en sus vidas. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? La instrucción del Señor, la palabra del Señor en sus corazones. Porque eso le va a ayudar a enfrentar la vida. Eso le va a ayudar a enfrentar todos los problemas. Por eso el enemigo en este momento está haciendo hasta lo imposible por destruir a los pequeños, a nuestros hijos, desde muy pequeños. Está haciendo hasta lo imposible a través de todo lo que a ellos los rodea. El enemigo los quiere destruir, incluso quitándoles a su padre o a su madre. ¿Cómo? Haciéndolo de que hay un concepto donde ahora, bueno, tengamos hijos, tú vives con tu papá, yo con mis papás, y no hay familia ahí. ¿Y el hijo cómo va a crecer? Entonces, desde pequeños el enemigo está queriendo destruir a esa nueva generación. Ahora, eso no es nuevo, quiero que lo entiendan. Quiso destruir a Moisés desde antes de nacer. El objetivo número uno del enemigo son los niños. Son nuestros hijos. Desde pequeños y aún antes de nacer, él quisiera acabar con ellos. Ahora, cuando Jesús nació, o sea, no cambia, ¿se dan cuenta? Cuando Jesús nació, hizo lo mismo. ¿Quién quiere asesinar a los hijos? Es el enemigo de nuestras almas. Juan 10:10. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Quién quiere robar la inocencia de nuestros hijos? Es el enemigo. Aún desde pequeños, aún antes de nacidos. No te sorprenda, amado. No te sorprenda que se llegue a aprobar la ley del aborto. Porque la mejor manera de Satanás destruir a los hijos a la imagen y semejanza de Dios, la creación de Dios, es que no nacen. Y va a utilizar aún a las madres y a los padres para que esa generación no venga. No es casualidad, es un plan del enemigo. Ahora tenemos que ser hábiles y darnos cuenta, esto ya lo ha hecho otras veces. Lo quiso hacer con Moisés, lo quiso hacer con Jesús, y lo más probable es que lo haya querido hacer contigo, con amenazas de aborto, con problemas entre tus padres para que no nacieras. Y sabes, estás aquí con un propósito. Aleluya, ¿estamos acá? Tus hijos están aquí con un propósito. Con un propósito. Dios tiene algo especial para ellos. Pero somos los padres los encargados de crear ese ambiente donde ellos puedan crecer, sí, en estatura. Y de eso no te hablo mucho porque la gente se preocupa. Se va a trabajar, ¿para qué? Para darles de comer a sus hijos. Producto de eso, sus hijos están bien desarrollados, bien alimentados y crecen. Pero la otra parte, nos preocupamos por mandarlos a la escuela. Están creciendo en sabiduría. Nos preocupamos que vayan, proveerles de todo para que ellos vayan. Eso es importante. Pero la parte más importante es que crezcan ¿en qué? En gracia. Que crezcan ¿en qué? En favor. ¿Delante de quién? De Dios. Porque escuche bien, aquí viene la otra parte muy importante. Si tus hijos crecen en gracia delante de Dios, van a poder lograr mucho del mundo. Dice, delante de Dios y de los hombres. Cuando hay un joven que desde pequeño ha sido temeroso de Dios,
Una jovencita que desde pequeña ha sido temerosa de Dios, que conoce las promesas de Dios, que conoce los planes de Dios para su vida, que conoce su propósito en Dios, que tiene visión acerca de lo que Dios tiene para él. Él no se va a apartar del camino, él no le va a fallar a Dios, ni te va a fallar tampoco a ti. El problema de tanto embarazo juvenil o adolescente no es que les fallen a los padres. Primero le fallan a Dios, se fallan a sí mismos y le fallan a los padres. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque no tienen concepto de quién es Dios. Es muy importante entonces, ¿cuál es tu papel como padre? Si mi papel como padre es entonces que ellos crezcan delante de Dios, entonces no te pierdas ningún domingo en la presencia de Dios, porque tú no sabes lo que ellos aprendieron ahí en su clase. ¿Cuántos de ustedes les preguntan a sus hijos qué aprendieron? ¿Cuántos de ustedes les preguntan qué versículo vieron hoy? ¿Cuántos les preguntan cuál es la aplicación de la enseñanza que recibiste hoy en la escuela dominical? Debemos estar comprometidos. O tu hijo te da tu trabajo y lo vienes a la basura. ¿Estamos acá? ¿Está captando? ¿Está entendiendo? Imagínate que cuando ella o él anden retirados de Dios porque decidieron, y le saque sus trabajos de 3 años, de 4 años, y le digan: mira, esto es lo que hacías cuando ibas a la iglesia. De 5 años, instruye al niño en su camino, para que aun cuando sea viejo no se aparte de él. Se podrá apartar por un momento, pero no eternamente. Aleluya. Así que seamos sabios. Seamos sabios en cuanto a la instrucción que nuestros hijos están recibiendo. Ahora, aquí va para las cabezas del hogar. Dios nos llama a ser el pastor de nuestra casa. Cada hombre debe ser el pastor de su hogar y proveer primeramente la palabra de Dios, la dirección de Dios, y obviamente hacer que su familia esté cerca de Dios. Aleluya. Amén. Y si no lo estamos haciendo, estamos fracasando. Si somos buenos pastores en nuestra casa, buenos líderes espirituales en nuestra casa, en nuestro hogar, entonces Dios nos tendrá por fieles, y algún día, si es su plan, Él nos pondrá en el ministerio. Así es como funcionan las cosas en Dios. Tu primera iglesia a pastorear es tu familia. Así que no seas un pastor ausente, sin conexión con Dios, sin buscar a Dios. No solo es tener una mujer y mantenerla, es tener una iglesia en tu casa. Varones, si no pueden decir aleluya, digan ouch. ¿Estamos acá? Dios quiere, amados, que nosotros seamos esos pastores en nuestra casa. Si somos los pastores de nuestra casa, vamos a poder vigilar nuestras ovejas. Y vamos a ver cuando una oveja está mal, cuando una oveja necesita una vara, cuando una oveja necesita que la cuides, que la apapaches, que la lleves a las aguas de sanidad, que la lleves a las aguas de restauración. Pero si no, por eso las ovejas se descarrilan y se van del hogar y se van de la casa. ¿Sabes cuál es esa edad? La adolescencia. Nos dijimos una plántula, un arbusto. En la adolescencia, la hija o el hijo van a decir: esta vieja no me entiende,
es medio ridícula, muy anticuada, pasada de moda, bye bye. Ese viejo no me entiende, solo quiere que haga cosas y no me ayuda, no me entiende, y se van. El adolescente adolece de madurez. Por eso es que toma esas malas decisiones. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Así que crea ese ambiente desde pequeños. Crea ese ambiente de comunicación para que cuando tu hija tenga problemas no se vaya y se los cuente a la vecina, a la amiga de la escuela, venga y te los cuente a ti. Para que tu hijo, no importa los problemas que tenga, cuando él sea grande y enfrente luchas y retos y pruebas, él venga y te diga a ti. ¿Estamos acá? ¿Están entendiendo? Ahora, si echaste a perder los mayores, preocúpate por los menores. Ya los mayores se te echaron a perder, preocúpate por los que Dios te ha dado, que tienes ahorita, que puedes formar, que son barro en tus manos. Los demás ya se te salieron casi del huacal, pero la responsable o el responsable fuiste tú, porque no lo hiciste en el diseño de Dios. Aleluya. ¿Estamos acá, papás? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Comprometernos con nuestro crecimiento en las tres áreas. En las tres áreas, aleluya. Hasta donde sea posible en la sabiduría. Hasta donde sea posible en la sabiduría. ¿Cómo es que tu hijo sabe más de la Biblia que tú? Porque tú no le has dedicado el tiempo necesario a crecer en la palabra. Tu excusa es: tengo mucho trabajo, me canso un montón y quién sabe cuántas cosas. Amados, no hay excusa. Debemos de crecer. Así como Jesús creció en estatura, en sabiduría y en gracia, nosotros también debemos de crecer en esas tres áreas para poder ayudar a nuestros hijos a crecer. Jesús Castelazo, que partió con el Señor de 95 años de edad, muy amigo del hermano Will Myers, cuando vino a la iglesia nos contó que él no fue a la primaria más que hasta tercer año, pero aún así la educación era muy raquítica en aquel tiempo y no aprendió a leer. Y dice que cuando se convirtió aprendió a leer con la palabra de Dios. Amén. Así, esa es la historia. Aprendió a leer, y después de aprender a leer, cuando su hijo Andrés fue a la primaria, escuche, dice, él dijo: yo entré a la primaria. Y todo lo que mi hijo hacía, en la noche yo lo revisaba. Y yo fui aprendiendo juntamente con él. Y luego mi hijo entró a la secundaria y yo fui a la secundaria con él. Y aprendí álgebra. Y aprendí esto y aprendí lo otro. Llegó la preparatoria y dije: ya estoy muy viejo, pero me toca entrar a la preparatoria. Y de igual manera. Y cuando él entró a estudiar ingeniería civil, esto decía Jesús Castelazo: el día que mi hijo se graduó, yo me gradué juntamente con él. Aleluya. Y le pude ayudar en su carrera. Dios me daba la sabiduría, yo oraba, estudiaba lo que mi hijo había aprendido durante el día. Dios me daba sabiduría y le ayudé a resolver problemas, le ayudé a hacer trabajos. ¡Auch! ¿Está entendiendo? No diga: yo no fui a la secundaria. Pues para eso vas a la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces les han dicho así, chicos? Pues tú eres la que vas a la escuela, tú eres la que estás aprendiendo. Yo fui hace muchos años, yo ya ni me acuerdo. Pues tienes la oportunidad de volver a recordar. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? O sea, si amas a tu hijo, no hay pretexto para no crecer. Y cuando se construyó la iglesia en Tuxtla Gutiérrez,
Su hijo, siendo ingeniero, no pudo hacer los cálculos del techo, algunas cositas le faltaban. Y Jesús Castelazo, sin haberse graduado, hizo todos los cálculos. Aleluya, gloria a Dios. Todavía está pintado un mural que él pintó en el altar sin saber hacer nada. Dios le dio tanta gracia, desarrolló tantos dones después, sin haber sido albañil, construyó. Él hizo muchas cosas porque entendió que no había límites en Dios. Que no había límites en Dios. Pintó muchos cuadros. Sorpresa. Escribió muchos libros. Y yo, que fui a la universidad, no he escrito todavía ninguno. Es para vergüenza nuestra. Que él no sabía leer, no sabía escribir. Fue unos días cada año, dice. Pero Dios le dio la sabiduría. Ese es el propósito. Dios quiere que crezcamos en gracia, en estatura. Bueno, algunos se preocupan mucho en crecer en estatura, van ensanchándose cada día más, toman bien la palabra y solamente saben comer para ensancharse. ¿De qué debemos de ocuparnos? Aleluya. Pero nos cuesta trabajo ir a hacer ejercicio y luego ya me duele la rodilla, ya me duele quién sabe qué, ya me duele quién sabe cuánto. Nombre, tú tienes la unción del cóndor, con dolor por todos lados. ¿Quién le vas a enseñar? Yo lo veo. Si mi esposa dice que le duele algo, solo dice que también le duele. Yo procuro ya no decir nada porque sé que mi hija está aprendiendo. Procuro decir, si me duele la cabeza, procuro no decir nada porque ella dice. Porque nuestros hijos están aprendiendo. Somos influencia para ellos. Aleluya. Así que divide tu tiempo que tienes para ayudar a tus hijos a crecer en las tres áreas. Tenemos que administrar nuestro tiempo y saber que no hay obstáculo para el que ha creído en Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuál es tu papel como padre? ¿Cuál es tu papel como abuelo? No solo es consentirlos, es sacarles la palabra y hablarles a tus hijos. No solo de tus experiencias en la vida, sino que mejor que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los abuelitos siempre cuentan historias. Y a veces las repiten una y otra vez. Una y otra vez las están repite y repite y repite y repite. Porque para ellos es importante que tú lo grabes. Que tú lo grabes. ¿Alguien se acuerda de las historias de sus abuelitas, de sus abuelitos? Yo sí. ¿Saben cuántas veces me las repetían? Varias veces. Abuelos, repitan la palabra de Dios a sus hijos. Y ahora no dirán, no sabrán cómo decía la Biblia, pero se acordarán de una historia que tú les contaste. Aleluya. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Haz todo lo que sea necesario para comprometerte en el crecimiento de tus hijos y en el crecimiento de tus nietos. Eso es muy importante. Ese es nuestro papel. En Jesús todo lo podemos. Amén. Aleluya. Absolutamente todo. Todo es todo. Si a estas alturas del partido, a la edad que estás, decidieras entrar al nivel donde te quedaste en la escuela, Dios te respaldaría. Dios te respaldaría. Nunca digas, es que ya tengo 50, ya estoy vieja. No es cierto. Hay viejitas de 80 años estudiando en INEA porque quieren todavía aprender a leer. Les ilusiona aprender a escribir su nombre. Aleluya. Amén. ¿Sabes? Dios nos ha diseñado para que crezcamos todo el tiempo. Escucho hablar al hermano Win Myers cada que tengo oportunidad de estar con él. Y hay algo en él. Él nunca ha dejado de crecer. Así es.
¿Cuántos años tiene de ministerio y de edad? Y todavía dice, estoy aprendiendo. Así que si tú crees que a tu edad lo sabes todo, no sabes nada. Aleluya, yo no creo saberlo todo. Más bien yo sé que no lo sé todo. Sé que estoy en un proceso de crecimiento y que puedo aprender todavía mucho más cosas. El crecimiento en Dios no tiene límites. Vamos a seguir creciendo hasta el día en que partamos de esta tierra. Amén. Amén. Así que comprometámonos con el crecimiento de nuestros hijos. Aleluya. Amén. Voy a pedirle a los papás que vengan, vamos a orar por los hijos. Hermana Mari, no vino Gerardo, venga usted. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a bendecir a nuestros hijos el día de hoy. No es necesario que la cargue, yo sé que es chiquita, pero se va a cansar. Vamos a declarar sobre ellos. Vamos a declarar palabra, vamos a declarar éxito, vamos a declarar bendiciones. Aleluya. Amén. ¿Saben quién está contento con sus éxitos? Dios. Amén.